Bienvenidos al consultorio psicológico online. Como cada jueves a las 3 de la tarde nos encontramos para compartir diferentes temas con ustedes. Y el día de hoy vamos a compartir un tema que también nos han comentado y que nosotros queremos que ustedes tengan toda la información. El cuerpo y las relaciones sexuales. Para ello hemos invitado al psicólogo especialista, al magíster Aarón Nuez Trujillo. Él es psicólogo de salud, especialista en clínica y neuropsicología. Así que le hago la presentación y le doy el saludo. ¿Cómo estás, Aarón? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eric. Muy bien, muy gustoso de estar aquí y acompañarles otro día más en este consultorio psicológico sobre temas que, bueno, que siempre son un poco de actualidad, yo diría como que de interés, sobre todo personal incluso. Así que, bueno, un día más aquí. Así es. Y cuando hablamos de el cuerpo y las relaciones sexuales, podemos abordar esto de diferentes aspectos, como entender nuestro propio cuerpo, cómo reaccionar, diferentes actitudes que también uno va adquiriendo. Y quiero empezar por eso. El tema, cuerpo y relaciones sexuales, ¿cómo deberíamos tratarlo? ¿Cómo deberíamos iniciar hablando de este tema? Bueno, mira, quise un poco la temática, se me ocurría porque cada vez se escucha más un poquito, o cada vez siento que se oye más en Perú, todo el tema de la inclusión sexual, de la igualdad, de muchas cosas, ¿no?, que están representadas de alguna manera en todo aquello que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Los afectos, relaciones afectivas, sexo en sí mismo. Entonces, bueno, sexualidad es una forma de, digamos, englobarlo todo como un conjunto. La sexualidad no es más que un conjunto de comportamientos o prácticas que se expresan, ¿no?, o que expresan el interés sexual de los individuos. Ojo, aquí sí estamos hablando de una sexualidad no solamente afectiva, sino de una sexualidad física. Y había colocado también un poco esto del cuerpo, porque cada vez más, en Perú también, ¿no?, las estadísticas dicen que cada vez más hay más chicos, sobre todo en la edad de la adolescencia, más o menos entre los 13, 17 años, 18 años más o menos, que empiezan a cortarse, ¿no? Todo el tema del cutting, que es la manera de expresar a través del cuerpo, digamos, lo que siente el alma, ¿no? Lo que siente nuestro corazoncito a través del cuerpo. Y por eso un poco, Eric, iba esta charla en este consultorio psicológico para poder abordar este tema. Bien, entonces, si nosotros tenemos que relacionar ello, podemos empezar por un segmento, ¿no?, que es la juventud, la edad Sí. donde uno comienza a descubrir, comienza a entender, comienza a interpretar, y hay ese punto de partida para lo que posteriormente va a pasar con ese ser humano. Pero adelante, te dejo para ir introduciéndonos en el tema. Bueno, mira, en realidad, Eric, todo ser humano, todo individuo, vive y expresa la sexualidad a través del cuerpo. El cuerpo es el ente, digamos, emisor y también receptor de todo aquello que tiene que ver con la sexualidad, desde un simple abrazo, una caricia, hasta relaciones afectivas, pues mucho más íntimas, ¿no? En la cama, etcétera. Entonces, todo este proceso de sexualidad se vive sobre todo desde la primera infancia, desde que uno es pequeño, ya empieza a expresar muchas cosas a través del cuerpo. El cuerpo es un reflejo cada vez más, ¿no? Yo siento que cada vez más, en la época que estamos, en el momento actual en el que estamos, a través del cual las personas identifican o expresan su sexualidad. Y el hablar de sexualidad, sobre todo desde edades muy tempranas, no tiene nada que ver con la incitación, porque muchas veces es un tema que genera mucha polémica, porque siempre se dice que el hablar con niños de cuestiones referidas a la sexualidad es como que incitar o abrir una puerta al interés, y no tiene nada que ver con eso, sino que es justamente lo contrario.
tiene que ver con una cuestión de, primero, conocimiento, segundo, de expresión, que no tiene nada que ver con relaciones sexuales. Una persona cuando escucha la palabra sexualidad, lo primero que se le viene a la cabeza es relaciones sexuales. Y la sexualidad no tiene solamente que ver con relaciones sexuales, ni hablar de sexualidad tiene que ver con hablar del uso o no del preservativo y otros muchos hitos que creo que se han ido estableciendo en la cultura. Yo creo que quizás en muchos casos por miedo, por tabú, etcétera, que deberían ir siendo cortados. Es importante, Eric, que estos temas se aborden desde la primera infancia, es decir, en niños a partir de los 7, 8 años, para que uno empiece a tener conocimiento del cuerpo, de la sexualidad, de las relaciones afectivas, de qué significa, por ejemplo, tener un amigo especial, tener un novio, porque ya los chicos, cada vez más, ¿no? Desde edades muy tempranas, empiezan a tontear con estas palabras de es mi amiguito, o es mi noviecito, o me di un besito ¿no? Obviamente, en la infantilidad, por supuesto, del caso, pero ya empieza a gestarse estas ideas. Y si uno no las aborda en estos momentos, a futuro, que es lo que está pasando y lo que cada vez se está viendo más, se empiezan a generar malestar en cuanto a identidad sexual, malestar en cuanto a expresión de las emociones, malestar en cuanto a la expresión del propio cuerpo, ¿no? Cuando veníamos hablando de este tema justamente del cutting, etcétera, ¿no? Entonces, por eso abordarlo, como te decía Eric, desde edades muy tempranas es lo más preventivo y recomendado. Y cuando hablamos de esas etapas, hay dos, se puede decir, formas de tratarlo. De hecho, las primeras personas que están con los niños son los padres, ¿no? Que tendrían que educar y hablar de estos temas, pero también se puede trabajar con el psicólogo. En este caso, en las escuelas hay psicólogos, no en todas, pero si nosotros nos ponemos en un ejemplo donde haya, el psicólogo tendría una participación ahí. ¿Es esta la forma, son estas dos las maneras como se tiene que comenzar a educar, como se tiene que tener una persona con la autoridad para abordar estos temas con los niños? Por supuesto. Mira, en realidad yo siempre digo que la educación viene principalmente de casa. Por mucho que uno, digamos, recurra a los profesionales, que pueda recurrir a los psicólogos, el psicólogo no es más que, digamos, eh, aquella persona que nos puede orientar, nos puede apoyar, nos puede ayudar, pero la realidad es que la educación se gesta en casa. El psicólogo al final, bueno, va a dar estrategias, herramientas con las que uno va a trabajar, pero si luego en la casa, digamos que todo el discurso es totalmente contrario a la que los especialistas, no solo los psicólogos, incluso también los profesores, puedan tener en el aula, en las escuelas, ¿no? en el consultorio propiamente dicho, si ese mensaje no es reforzado por los padres o es negado, digamos, por los padres, no se tiene ningún tipo de peso. Si nosotros ya pasamos a una siguiente etapa, ya estos niños, dependiendo de la situación que hayan vivido, algunos sí han recibido instrucción sobre estos temas, pero pongámonos en el caso de la mayoría, que no recibe directamente la instrucción sobre estos temas y llega a una edad de la pubertad, de repente 12, 13 años, tampoco recibe información, y ya a los 14, 15, 16, no es que la reciba, sino la descubre uno mismo. En esos momentos, que es el común denominador de la población, que pasa ello, ¿cómo lo abordamos? Cuando ya lo descubrieron y no necesariamente van a seguir la guía de alguien, porque recibieron información por su propia cuenta. Bueno, hay muchas cosas que revisar, ¿no? En cuanto a información se refiere, ¿no? Tú te refieres sobre todo en los casos en los que la información viene de qué fuentes específicamente. Porque al final la información viene
a veces de muchos lados. Si me dijeras un lado concreto, ¿a cuál te referirías? Bueno, si nosotros queremos citar algo que sucede en nuestra sociedad, es que la primera fuente de información definitivamente va a ser el Internet. Un Sí, ya. adolescente de 14, 15, 16 años, uno le pregunta, ¿y dónde aprendiste ello? El Seguro va a Internet. ser en el Internet y pocos dirán, no, conversé con alguien cara a cara y me lo dijo. No, eso es muy difícil. Lo van a buscar en el Claro. Internet. El problema que se gesta entre los adolescentes y los niños es que justamente la información al final, los papás siempre tienen la idea errónea de que sus hijos no saben o no conocen o no entienden, y todo lo contrario, los hijos ya saben, ya conocen, y justamente es a través de otras fuentes, que son principalmente dos, como bien han dicho. Una, Internet es la principal fuente, yo diría, de búsqueda ya de todo el mundo. Y segunda, los iguales. En el caso de los niños y los adolescentes, es tu igual, ese niño que, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ese adolescente que ya empieza a ver pornografía, es el que le cuenta al otro adolescente, mira, he visto esto en tal página, en tal sitio, y te la mando, por ejemplo, ¿no? Entonces, el par, tu igual, al final es tu fuente de información, y tú terminas creyendo más lo que te dice tu par que lo que te puede decir una figura de autoridad, como puede ser tu maestro, tu padre, el psicólogo, porque al final el único referente que tú tienes para contarte o para contarle lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás experimentando, la curiosidad propia de la edad, no es más que otro individuo igual a ti, que seguramente también tendrá sus ideas, sus convicciones, si le explicaron, si no le explicaron, y al final digamos que se juega como el teléfono malogrado. Yo te cuento a ti, tú le cuentas al otro, el otro al otro, y al final toda la clase, se me ocurre, ¿no? Por poner un ejemplo así rápido, sabe de pornografía, no porque les hayan explicado los padres, ni porque les hayan explicado los profesores, los psicólogos, etcétera, sino que lo saben porque un compañero vio algo y entre ellos se empezaron a pasar el vídeo, la página, el no sé qué, el no sé cuánto, y ya se crea por una serie de ideas, mitos, desde lo que crea un chico de 13 años, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero cuando ya estamos con el problema social, que es esto que estamos conversando, es algo real. Si Social. hoy nos ponemos a hacer una encuesta, definitivamente jóvenes entre 13 y 16 años nos va a votar el resultado de que conocen y su fuente es principalmente la de Internet, que no necesariamente esto es que sea pues confiable al 100%, ¿no? Porque conocemos que en Internet encontramos absolutamente de todo. Pero ya con el problema social enfrente, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo llevamos a cabo un programa de repente, acciones específicas para tratar públicos específicos, lugares específicos? ¿Qué sería lo recomendable, Aarón, hacer en una sociedad, por ejemplo, como la peruana, esta ¿Vale? donde desarrollamos? Mi, Mira, yo soy de la idea siempre, antes que hablar de intervención, de hablar de prevención. Un problema que seguimos teniendo la sociedad peruana concretamente es que siguen hablando mucho de intervención. O sea, uno, digamos, espera hasta que la muela esté picada para ir recién al dentista. Cuando lo que uno en realidad debería hacer siempre es prevenir justamente que la muela se pique. Al final siempre habrá situaciones en las que uno tiene que ir al dentista por controles, por chequeos, etcétera, pero no es lo mismo cuando uno va simplemente a revisar lo que está bien, puede mejorar, o es como un aviso de, mira, ¿sabes qué? Se te está empezando a picar un poquitito la muela, vamos a reducir el consumo de azúcar, vamos a cepillarnos los dientes 2 veces al día. Entonces, en el área psicológica, Eric, siempre es lo mismo. Tenemos que hacer que la sociedad apunte cada vez más a la prevención, no al ya tengo el problema, ¿qué hago ahora? Los programas, bueno, si me lo preguntas, deben, una vez se gestiona un programa, por ejemplo, cuando ya está, digamos, la muela picada, hay que hacer algo, siempre es mejor que intervenga un psicólogo, porque va a saber establecer una serie de cuestiones, preguntas, abordaje, ¿no? Para que, digamos, estos problemas no se sigan gestando, es como ir cortando desde la raíz. Pero lo ideal siempre es que estos programas a nivel preventivo lo geste pues un profesional y eso se imparta en las escuelas.
¿no? Hablar cada vez más de programas orientados justamente a la sexualidad deben estar vistos en las escuelas. Primero, Eric, porque ya yo creo que la sociedad es cada vez más variada, ¿no? Ya tenemos toda la población LGTBI, ya tenemos también más cuestiones asociadas cada vez a los roles de género, que yo siento que cada vez van estando un poco más marcados, ¿no? En comparación quizás a lo que existía antes. Y entonces todo eso va a ir conduciendo una serie de cuestiones asociadas a la sexualidad y por otro lado otras cuestiones que tienen que ver con, como te decía, el cuerpo, el reconocimiento del cuerpo, el cuidado del cuerpo, ¿no? Cómo cuida uno y cómo trata uno su propio cuerpo para evitar, prevenir a largo plazo el cutting, los cortes, etcétera, y para también tener relaciones afectivas saludables. Recordemos que la sexualidad, como decía, no solamente tiene que ver con la penetración, la sexualidad tiene que ver con un montón de cuestiones afectivas de te quiero, me quiero, ¿no? No solamente el querer a otro, sino quererse a uno mismo afectivamente hablando, ¿no? Es una temática muy amplia que tiene desde luego muchas aristas con las que uno tiene que trabajar, pero armar programas que estén orientados a la sexualidad, yo creo que sería el primer paso para poder avanzar en esta sociedad que estamos viviendo, Eric. Bien, y definitivamente que esto, primero, quien tendría que asumir la responsabilidad es el gobierno, por un lado, pero, a ver, pensemos, ¿dónde son los otros ambientes, contextos donde se desarrollan los niños? Tenemos colegios, tenemos clubes, ¿no? Colegios particulares, clubes, incluso me atrevería a decir hasta grupos religiosos, también es otro contexto donde se puede desarrollar un niño, aparte de lo que es el Estado, ¿no? Como regla, que puede de alguna manera ya direccionar directamente. Pero al margen de ello, si no se asume la responsabilidad por parte del gobierno, las otras entidades particulares, cuando lo han intentado hacer, porque ha pasado que lo han intentado hacer, han recibido la crítica por algo que tú decías al inicio, que a veces se confunde o no se sabe abordar el tema correctamente. Entonces, eso pasa ya por un tema de ese enfoque que uno le pone, ¿es porque no hay especialistas en esto? ¿O qué está pasando? Mira, en realidad el tema es recurrente porque digamos que en las entidades muchas veces se ha intentado hacer, en los colegios privados, de hecho algunos que conozco y demás, y el principal freno siempre son los propios padres. Los padres de familia son los que ponen el freno incluso a las instituciones educativas de carácter privado, porque, repito, sienten que es una incitación o sienten que los hijos son muy pequeños para saber de esos temas, son muy pequeños para hablar de esos temas, que deberían en realidad seguir tratándolos como temas tabú, y es ese pez que se muerde la cola que digamos, inhabilita, ¿no?, la posibilidad de cambio. Yo creyera que lo que va a tener que ir sucediendo, conociendo un poco, ¿no?, a los alumnos de la universidad, etcétera, yo creo que el cambio generacional, de hecho, va a empezar ahora, ¿no? Estos nuevos alumnos que nosotros tenemos, que van a empezar a tener también otra mentalidad, porque ya se están gestando mentalidades distintas, son los futuros papás que ya querrán también incluir todo este tipo de temáticas en el colegio porque les parecerán importantes, ¿no? Por ejemplo, no, digamos, las personas de mi edad ya consideran, ¿no?, a partir de los 30 para abajo, ¿no?, millennials, centennials, ya consideran que son temáticas que sí o sí se tienen que abordar en las escuelas, que sí o sí se tienen que abordar por parte de las entidades, tanto públicas como privadas, y eso va a ir generando justamente el cambio. Mientras tanto, yo creo, Eric, que es luchar, más que culpar a las propias instituciones educativas, yo creo que es más apretar como un poco a los padres para que cambien esas mentalidades, ¿no? No nos olvidemos que siguen existiendo mentalidades en algunos casos un poco, yo diría, conservadoras o con miedo a veces al cambio,
Y bueno, ahí es donde está el desafío, ¿no? El desafío yo creo que está sobre todo en cambiar la forma de pensar y la forma de ver las cosas. Bien, comentabas algo respecto a las relaciones afectivas sanas. Y sucede que, lamentablemente, cuando no se tiene una formación en esto, no se da estas relaciones afectivas sanas, ¿no? Por el contrario, tenemos relaciones afectivas, pero que terminan en conflicto, ¿no? Que terminan con, de repente, a ver, adolescentes que tienen embarazos no deseados, ¿no? Que tienen otros tipos también de problemas que se puedan presentar. ¿Considera que eso es la consecuencia por no educar desde la temprana edad? Ese es el principal problema que nos queda ya, porque te estoy hablando de embarazos no deseados, sobrepoblación, y eso no es que lo cambias con un programa. Claro. Ya muchas veces te lleva a que los índices incluso de pobreza crezcan Aumentan. porque hay un descontrol y volteamos hacia atrás y decimos, ¿qué pasó? ¿Dónde se originó todo eso? ¿Qué información no llegó? ¿Qué información no se tuvo que se tomaron este tipo de decisiones? ¿Estamos Claro. en ese contexto? Seguimos estando en ese contexto. Yo lo veo, lo sigo viendo, que sigue lamentablemente dándose este contexto, justamente porque aquellos programas que tienen que ver con, digamos, la planificación familiar, ¿no? Que son estos programas justamente que previenen los embarazos no deseados en algunos casos. Bueno, buscados, pero no con los recursos necesarios, sigue siendo por una cuestión de desconocimiento, repito. El problema está en que, bueno, hay un sector, ¿no?, específico, un núcleo de la población que en muchos casos no tiene acceso a educación de calidad o la poca educación que tiene tampoco aborda estas temáticas. Claro, hablar de estos temas quizás en entidades privadas, como por ejemplo puede ser la San Martín, claro, estamos hablando de un ambiente universitario, de personas con carreras universitarias, ¿no? Maestros que tienen carreras universitarias, formación, etcétera. Pero quizás en otros núcleos, un poco más de los extrarradios, podríamos decir, quizás el conocimiento, por un lado, de las personas es menor, ¿no? O sea, no solo por el padre de familia, las familias, etcétera, sino por la propia persona que imparte pues, la cátedra, la docencia, etcétera. Y esa barrera, de alguna manera, va a seguir estando. Porque claro, volvemos a lo de antes, ¿no? Sigue siendo como una cadena. Si el colegio no tiene los recursos, no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento, bueno, pues los padres de familia mucho menos lo van a tener. Yo recuerdo el año pasado estuvimos haciendo justamente una intervención sobre esto en Yura, ¿vale? La idea era que vinieran muchos más padres a la formación y capacitación, pero es que en realidad en sus, digamos, ajetreadas vidas, todo lo que sea capacitación no, digamos, no suele ser tampoco tan atractivo, ¿no? Para que los padres de familia digan, tengo que desplazarme hasta tal sitio para recibir tal capacitación, o tengo que dejar de atender a mis hijos, que tengo ya mis hijos, o tengo mi trabajo, etcétera. Un montón de situaciones que también frenan, obviamente, esta capacidad de ser capacitados. O sea, hay un montón de factores que hay que controlar y que ahí sí totalmente pertenece al Estado, ¿no? O sea, ya más allá todavía de las instituciones educativas, más allá de los padres de familia, es una cuestión que tiene que ver totalmente con el Estado, con el gobierno, con las municipalidades, etc. Y al llegar ahí, yo creo que todavía es mucho más, más complicado incluso. Muy bien. Aarón, entonces, volviendo al punto de partida, se tiene que planificar algo por parte del gobierno en este caso, pero hasta que eso llegue, quienes deberían
asumir de alguna forma el control directo son los padres, ¿no? Lo has mencionado en Sí, más de una ocasión. Entonces la responsabilidad y el consejo, el llamado, es a los padres, para que se vayan rompiendo incluso algunos temas tabús, porque tarde o temprano, lo acabas de explicar también, ese niño va a ser adolescente y va a recibir la información. Y mejor que la reciba de parte del padre a que la reciba por intermedio de una página de claro, que no sabemos exactamente la calidad de su procedencia, ¿no? claro. Porque al final no olvidemos también una cosa, Eric, recordemos que estos niños adolescentes también serán padres de familia. Volvemos siempre a la cuestión de romper, digamos, esa generación, ¿no? O esos paradigmas que se van estableciendo de padres a hijos. O sea, ese adolescente, ese niño, ¿no? Que ha recibido tal información, al final la va a seguir replicando. Va a ser algo que pase de padres a hijos, y abuelos, y padres a hijos, ¿no? Y siga sin posibilidad de cambio. Entonces, cuando tú cortas generalmente a este niño, ¿no? Cuando tú haces un cambio en este niño, en este adolescente, ya estás creando un cambio en otra generación, que va a ir con otros pensamientos, otras ideas, y eso va a promover, que es lo que tiene que ver esta temática de la sexualidad, la salud mental. Porque nuestro punto de partida, Eric, en realidad, con este tema, no deja de ser otro que la salud mental de los individuos, que es lo que nos trae justamente al consultorio psicológico. Efectivamente, ¿no? Y el aporte que podamos hacer a nuestra sociedad, ¿no? Con ello, alentando a que se pueda encontrar siempre también el consejo, la guía, el acompañamiento de un especialista en cada uno de los temas que lo requieran. Bien, Aarón, para finalizar, ¿qué conclusión podríamos nosotros tener de este tema y a futuro, dirigido ya al público universitario, qué se le podría decir? Bueno, a modo cierre y a modo conclusión, ¿no? Yo diría que hago un llamado a la importancia de la sexualidad en nuestro día a día, tratarlo cada vez más como un tema natural, no como un tema tabú, como un tema que no debe ser hablado, que no debe ser abordado, que es algo que siempre pasa desapercibido, sino que debe ser cada vez un tema natural, un tema que debe ser hablado, que debe ser conservado entre iguales, entre padres, hijos, maestros, alumnos, y también hacer como una especie de reflexión siempre personal acerca del cuidado, ¿no? De cómo uno cuida su cuerpo, ¿no? Porque para yo poder cuidar a otros, afectivamente o emocionalmente hablando, sexualmente hablando, primero tengo que cuidarme a mí. Pensar de qué manera me cuido yo, es decir, pensar de qué manera yo me preocupo por mis sentimientos, mis emociones, mi sexualidad, mi cuerpo, etcétera, y cómo eso también lo reflejo en otro. Porque cuando uno es capaz de cuidarse a sí mismo, también es capaz de cuidar los sentimientos, las emociones de las otras personas. Muy bien, Aarón, muchísimas gracias por este diálogo. Realmente es un tema que seguro se va a seguir tocando y esperemos que con lo que hemos trabajado el día de hoy se tomen en algún momento, ¿no? las decisiones, pero hemos dejado claro también que mientras eso suceda por parte de las autoridades, son los padres quienes tienen que asumir el rol protagónico con sus menores hijos. Muy bien, nuevamente, gracias Aarón y De espero nada. conversar contigo de otros temas más en el futuro. Buenas Estupendo. tardes. Muchísimas gracias a ti, Eric. Buenas tardes. Cuídense. Un abrazo. Adiós, adiós. Buenas tardes, señores. Hasta el próximo jueves en otro tema de nuestro consultorio psicológico online.